Conversión de cociente alterna a cociente directa. Filtros. Recuerda darle like, compartir y suscribirte. Anteriormente habíamos hablado de lo que es la transformación y el rectificado. Hoy hablaremos de lo que es el filtrado. Teníamos en el rectificado señales de media onda y onda completa. ¿Qué son los filtros? Los filtros son circuitos realizados con componentes pasivos para trabajar con una frecuencia de la señal. Esa señal es la señal de media onda y la señal de onda completa. Podemos distinguir varios tipos de filtros, que son los filtros pasa bajo, pasa alto y pasa banda. Los filtros para rectificado generalmente son los filtros pasa bajo y son los que veremos en esta ocasión. Tenemos filtros capacitivos. El elemento que se introduce es un capacitor electrolítico para el filtrado. Tenemos un filtro inductivo. El elemento que se introduce es un inductor. Y filtro inductivo capacitivo, en el cual usamos ambos elementos mencionados anteriormente. Estos son los inductores, que están compuestos de un conductor de cobre barnizado, que pueden tener un núcleo de aire o un núcleo de hierro. Tal es el caso de los inductores tipo solenoides, que alcanzan valores de 1 nanohencio a 15 milihenrios. El hencio es la unidad de medida de los inductores o de las inductancias. También tenemos otro tipo de inductores, que son los de tipo toroidal, que lo podemos apreciar en esta imagen, que alcanza valores superiores al anterior, llegando hasta 50 milihencios. Aquí abajo tenemos una pequeña expresión para calcular la inductancia de un inductor del tipo solenoide con núcleo de aire. Esta expresión depende mucho del número de espiras, del diámetro de la espira y la longitud. Esta longitud corresponde, por si acaso, a la longitud total arrollada desde este punto hasta este punto. Capacitores es otro elemento pasivo que vamos a utilizar en lo que es el filtrado. En este caso utilizaremos lo que son los capacitores electrolíticos de este tipo, que tienen valores de microfaradios. Empezaremos el análisis de la señal de media onda ante un filtro capacitivo. Como podemos apreciar, aquí tenemos la señal de media onda y la señal del filtro capacitivo. Estamos utilizando un capacitor de 100 microfaradios que nos presenta esta señal. Aquí introducimos un concepto que es la tensión de rizado. Es la tensión que se mide desde este punto hasta este punto más bajo. Tratamos de que la tensión de rizado sea más mínima para que la señal sea lo más continua posible. Con un filtro capacitivo, ampliando el valor del capacitor, podemos hacer que la señal sea poco más continua. Empezamos el análisis. Trataremos de superponer la gráfica con un capacitor de 1000 microfaradios. La señal lo captura BM1. Acá tenemos BM1. Es la que está capturando la señal. Notemos que nuestra señal de salida llega a ser mucho más continua en comparación con un capacitor de solo 100 microfaradios. Es importante obtener el valor exacto del capacitor para la tensión de rizado que nosotros queramos. Filtro inductivo. Estamos usando un inductor de 500 milihencios, que es algo exagerado tal vez. Vemos cómo la señal trata de atenuarse para que sea un poco más continua, pero no se consigue. Debido a este caso, no se utiliza un filtro inductivo por sí solo. Filtro inductivo capacitivo o filtro LC. Este es un filtro que generalmente se usa en combinación con el inductor y el capacitor. En esta oportunidad tenemos lo que es con un capacitor de 100 microfaradios y un inductor de 100 milihencios. Vemos cómo es la señal. Notemos que esta señal es muy diferente a la señal capacitiva obtenida con 100 microfaradios, que es la señal azul. ¿Qué pasaría si aumentamos el valor del capacitor? Pongámosle en este caso, igual que en la parte superior, 1000 microfaradios. Empezamos a hacer el análisis.
Trataremos de superponer la gráfica. En este caso el que está capturando la señal de salida es BM3. Veámoslo un poco más grande. Con la ayuda del inductor tratamos que la señal sea poco más continua. Tenemos una poca tensión de rizado, pero no tenemos la tensión de salida que requeríamos. Si necesitábamos una fuente de 24 voltios o 33 voltios con un filtro LC, no estaríamos obteniendo esa tensión. Es mucho menor la tensión que se obtiene. Muy bien, esto sería en tanto a los filtros con una señal de media onda, usando un solo diodo, ¿no? El más conveniente es el filtro capacitivo, que es usando un capacitor. Mucho depende del capacitor, el tipo de filtro. Si nosotros ponemos un capacitor mucho más grande, podríamos obtener tal vez un valor mucho mejor o una aproximación mucho mejor a lo que es la señal continua. Probaremos con un capacitor de 4000 microfaradios, Empezaremos a hacer el análisis. Trataremos de superponer la gráfica. En este caso el que captura la señal es BM1. Podemos apreciar en este caso cómo vamos volviendo mucho más continua la señal. Esta es la señal que se tiene. Trataremos de hacerlo un poco más grueso. Sí. Con un capacitor de 4000 microfaradios tenemos esta señal, la que está en rojo. Con un capacitor de 1000 microfaradios, esta es la que está en verde, ahora está en rojo. Y con 100 microfaradios tenemos lo que es esta señal. Mucho depende este tipo de filtro del valor del capacitor. El análisis de lo que es la señal de onda completa ante un filtro capacitivo podemos apreciar en la gráfica. Estamos usando un capacitor de 100 microfaradios y vemos que la señal es mucho más continua en comparación a una señal de media onda. Esto ayuda mucho a lo que es el filtrado. Vemos que las tensiones de rizado son mucho menores en comparación de una señal de media onda. Es por eso que generalmente se usa lo que es la señal de onda completa o el rectificado de onda completa, porque tiene grandes ventajas. Veamos cómo se comporta ante un capacitor mucho más grande. Probamos con un capacitor de 1000 microfaradios, en este caso, igual que en el anterior caso. Empezamos a hacer el análisis. Para este caso simplemente un tiempo de 50 milisegundos. Trataremos de superponer las gráficas. La señal que captura es BM1. Ponemos la gráfica y aquí tenemos la señal. Notemos que en este caso la señal es mucho más continua con un capacitor de 4000 microfaradios en comparación con el otro. Tenemos menores caídas en el capacitor en lo que es con la señal de onda completa. Pasemos al siguiente tipo de filtro, que es el filtro inductivo. En este caso, igual que en el anterior, usando un inductor de 100 milihenrios, tenemos esa señal. Notemos que usando un inductor de ese valor no tenemos una gran aproximación a lo que sería la continuidad de la señal. Notemos cómo el inductor de 100 milihenrios va por estas pequeñas partes, no deja tocar ya hasta lo que es el cero, pero continuamos con una señal casi sinusoidal, casi de onda completa. Es por eso que no utilizamos lo que es el inductor. Siempre está acompañado, el inductor siempre está acompañado de un capacitor. Veamos la señal con un capacitor. Este es un filtro inductivo capacitivo, la señal que se nos muestra. Vemos que ya va siendo mucho más constante. Vemos que cuando se trata de una onda completa no tenemos una gran bajada de tensión, una gran caída de tensión en comparación a lo que necesitábamos sacar. Probemos igual que en el anterior caso con un capacitor mucho más grande.
En este caso estaríamos usando un capacitor de 1000 microfaradios. Empezamos a hacer el análisis para unos 100 milisegundos para poder superponer la gráfica. La señal que en este caso captura es BM3, si mal no me acuerdo. A ver. Sí. BM3. Podemos apreciar que en el comienzo tenemos un gran pico debido al inductor. Posteriormente esta va estabilizándose, esta se estabiliza. Tenemos una caída de tensión apreciable debido al inductor, ya que es un componente que se basa en lo que es un conductor de cobre, un elemento que tiene resistencia. Otra vez el mejor resultado en este caso nos da un filtro capacitivo, que en este caso, considerando un capacitor de 1000 microfaradios, obtenemos este tipo de señal. Un filtro capacitivo con 4000 microfaradios. Veamos la señal. Filtro capacitivo. Vamos a tratar de superponer la gráfica. Esta cambiaremos de color. Pongámosle un azul, tal vez, o un verde limón. Ahí tenemos. Bien, poniendo la nueva gráfica, que era BM1 el que captura la señal de salida del filtro de capacitivo. Y aquí tenemos la señal. Es casi continua con un capacitor de 4000 microfaradios. Vean que el valor del capacitor es muy importante en un filtro capacitivo y es el que más se usa y es el que más trabaja. La tensión máxima que tenemos sería de 31.94 y la tensión mínima de rizado sería 31.63. Aquí en A 31.63, en B 31.94. Aquí ya no tenemos la variación ni de 1 voltio. Por eso es muy importante obtener el valor del capacitor de una manera correcta. En conclusión, un filtro capacitivo es mucho mejor para una señal de media onda y una señal de onda completa, por lo que es muy importante poder calcular este valor. Y para ello tenemos esta expresión, que es el voltaje de rizado directamente proporcional a lo que es la corriente de la fuente que estamos tratando de diseñar, sobre la frecuencia y el valor del capacitor. De aquí despejamos el valor del capacitor, las unidades, el capacitor en faradios, la corriente en amperios y la tensión en voltios y la frecuencia en hertz. Aquí hacemos un pequeño ejemplo para una fuente de 500 mA, 0,5 amperes de medio amperio, con una tensión de rizado de 0,5 y una frecuencia de 100. ¿Por qué 100? Esta está diseñada para 50 Hz. Notarán que en una señal de onda completa, el periodo es la mitad que en una señal de media onda. El periodo es la inversa de la frecuencia y es todo este trayecto que recorre desde acá hasta este punto, o sea 20 milisegundos, y nuevamente se vuelve a repetir. En cambio, en una señal de onda completa podemos apreciar que la señal se repite cada 10 milisegundos, o sea es la mitad del periodo. La frecuencia aumenta porque la frecuencia es la inversa del periodo, por eso utilizamos 100 cuando se trata de una señal de onda completa. En caso de que se trate de una señal de media onda sería 50. El valor que nos da es de 5000 microfaradios para una tensión de rizado de 0,5. La tensión de rizado es la tensión que existe entre este punto y este punto en la parte del filtrado. Recuerda darle like, compartir y suscribirte.